Hola, muy buena tarde. Me presento. Soy Enrique Teix Rodríguez, con matrícula 22004337. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy presentaré el reto número 5 que lleva como nombre ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Y este reto corresponde al módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Correspondiente a este reto que fue realizado en la fecha del 24 de julio del 2024. En este presente reto se nos pide leer dos casos que a continuación se describen y responde a una serie de preguntas que se solicita en cada uno de estos casos. Dando continuidad a esta dinámica, les presento, les presento el caso número uno. El caso número uno nos dice lo siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en una plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para, para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, la patrulla se trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por parte del personal de seguridad pública. Luego de que estar detenida un día, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde le resolvieron incompetencia para conocer o tratar este asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. La pregunta que nos plantea bajo este primer caso es que si se considera la existencia de responsabilidad por parte del Estado mexicano. Y bueno, yo considero que sí. Sí existe responsabilidad por parte del Estado, ya que en este caso hubo violación a algunos de los derechos de esta, los cuales mencionaré a continuación, a continuación. Se emitieron los derechos mencionados en los siguientes artículos que convienen a la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo primero, que remarca el inciso 1 sobre la obligación de los estatutos de las partes. Respetar los derechos y las libertades reconocidas en el que garantiza su libre y pleno ejercicio en toda persona, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social o posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. También este artículo 5 sobre cuál de los derechos de la integridad de la persona, de la integridad de la persona. El artículo 7 que habla sobre el derecho a la libertad personal y el artículo 12 sobre la libertad de conciencia y religión, el artículo 13 que habla sobre la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 15 habla sobre el derecho a la reunión y el artículo 24 sobre la igualdad de la ley ante la ley, la igualdad ante la ley. El artículo 25 habla de la protección judicial. Ahora bien, al caso número 2, que es el siguiente que se enuncia en la siguiente diapositiva, eh, nos habla que durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en el horario de 18 horas
a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 15,000 pesos, perdón, una multa de 1,500 pesos mexicanos. A quien pudiera infringir esta disposición de no contar con el recurso para el pago de la multa. El decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad. A las 20 horas, cuando el militar lo vio y lo detuvo y lo presentó. La Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa, Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para poder pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de su libertad durante 36 horas y boletinado a través de fotografía incluida en redes sociales como primer detenido, y que decía el encabezado: y sin vergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar una multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de lo cual se le planteó su caso en, en la jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta que consideras es: ¿existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y bueno, en este caso también pienso que existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que hubo una serie de derechos violados por parte de estos tres representantes, hacia estos tres elementos, estos tres representantes descritos en el caso. Igualmente, también este, cada uno de estos actores que participaron en esta detención, pues agraviaron y violaron estos derechos del personaje ya mencionado. El artículo primero, que habla sobre la obligación de respetar los derechos, luego de respetar los derechos. El artículo 5, sobre el derecho a la integridad personal. El artículo 7, sobre el derecho de la libertad personal. El artículo 8, sobre las garantías judiciales. En el artículo 11, que nos habla sobre la protección de la honra y de la dignidad. El artículo 13, sobre la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 14, que habla sobre el derecho a la rectificación o respuesta. El artículo 22, sobre el derecho a la circulación y de residencia. Y el artículo 25, sobre la protección judicial. Y el artículo 27, sobre la suspensión de las garantías. En todo, entonces, en este caso, el Estado mexicano no cumple con lo dispuesto en la suspensión de las garantías establecidas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Como en conclusión de estos dos casos, yo quisiera mencionar lo siguiente. Sabemos que la Corte Americana de Derechos Humanos es la institución judicial autónoma, cuyo objeto es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por lo que en estos dos casos anteriormente mencionados podemos ver una ejemplificación de la función y acción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ante el Estado, que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por lo cual está obligado a cumplir los derechos y obligaciones que éste establezcan en la misma. En este sentido, toda acción o sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que ser respetada, ya que México pertenece a o está afiliado a esta Corte. Y en ese sentido tendrá que cumplir con todos sus derechos y estas obligaciones. Por mi parte sería todo, y pues agradezco mucho su atención. Gracias.